¿Ya lo tenemos? Capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Versículo 1 en adelante. Vamos a leer la historia de un hombre que fue sanado en un lugar llamado Betesda. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Amén. Hoy vamos a meditar bajo el tema el hombre en busca de ayuda. El hombre en busca ¿de qué? De ayuda. Todos los seres humanos necesitamos ayuda en determinado momento. Todos. Algunos llegan a decir: lo que tengo, lo tengo por mi propia cuenta y no he necesitado de nadie. Es una falsedad. Todos los seres humanos necesitamos de ayuda, porque aquella persona que logró escalar en la vida material o en la vida económica necesitó la ayuda cuando era niño, de que una mamá lo cuidara, de que una profesora le enseñara a leer y a escribir, de que alguien le hubiese dado empleo cuando era joven, de que alguien le hubiese enseñado la finanza, de que alguien le hubiese guardado el dinero en cierto lugar, de que alguien le hubiese vendido o cedido acciones en la empresa. Todos los seres humanos en determinado momento necesitamos ayuda. ¿Creen ustedes que alguna ocasión ustedes han necesitado ayuda? Amén. Yo he necesitado mucha ayuda. Yo estoy donde estoy gracias a Dios que puso personas para que me ayudaran. Gracias a Dios, yo lo reconozco así. Estoy aquí porque alguien me ayudó, porque personas me ayudaron, porque Dios utilizó medios para que a través de esos medios pudiera salir de un anonimato y hoy día poder estar al frente de ustedes. No reconocer la ayuda de alguien significa prepotencia, arrogancia, significa un egocentrismo y significa tener un pensamiento extremadamente corto para pensar que alguien nació por sí mismo, creció por sí mismo, se educó por sí mismo y creció financieramente por sí mismo. Damos la gloria al Señor. Una de las cosas que más buscan los antropólogos son los que estudian la formación de las civilizaciones. La palabra antropo significa hombre. Logos significa estudio. Los antropólogos son los que estudian la vida de civilizaciones, la vida del hombre, la formación de pueblos, de ciudades. Y el objeto que más buscan los antropólogos en ciertos lugares es la solidificación de huesos, especialmente del fémur. Cuando los antropólogos se encuentran en un lugar un fémur, un hueso, y lo encuentran soldado, o sea, que se fracturó un día, pero que él soldó,
Cuando el hueso solda, jamás va a quedar idéntico como original. Cuando un hueso solda, el hueso crea, hermano, un cierto cordón, y ese cordón es parecido como cuando la persona coloca puntos de soldadura. El hueso solda, pero él queda un cordón alrededor de la unión. En pocas palabras, lo que el hermano dice, el hueso queda con una cicatriz. Entonces, cuando los antropólogos encuentran un hueso que ha solidificado, que se ha unido, el antropólogo dice, aquí hubo hombres, humanos. Porque ese proceso de solidificación solamente se da cuando una persona cuida a otra. Cuando una persona cuida a otra. Una persona no puede sanar de un fémur quebrado, una pierna quebrada por sí misma. Tiene que haber alguien que lo ayude a tener reposo y alguien que busque comida para él. De lo contrario, si hay un animal que se fracturó una pierna o un hombre que se fractura una pierna y no hay quien lo alimente, quien mire por él, lo más seguro es que termine en una muerte segura. Muere, sea el animal o sea la persona que se fracturó una pierna. Si no hay un segundo que lo ayude, el fin será el deceso. Entonces, cuando los antropólogos encuentran huesos que se han solidificado, que han sanado, que encuentran el hueso con la cicatriz, ellos dicen, aquí hubo una civilización, aquí hubo hombres. Y empiezan los antropólogos a buscar rastros y pruebas de qué tipo de hombre existió allí. Si fue una etnia indígena, una raza extinta, luego empiezan a buscar en las piedras, empiezan a buscar en los troncos, comienzan a buscar la evidencia que apoye qué tipo de humano vivió en ese lugar que dio ayuda a ese personaje del hueso. ¿Soy claro hasta aquí, hermanos? Hoy vamos a encontrar vamos a escudriñar la vida de un hombre que estaba buscando ayuda. Un hombre que llevaba 38 años buscando precisamente la solidaridad de un pueblo. Vamos a encontrar un hombre que llevaba 38 años deseando un propósito. ¿Y cuál era el propósito de él? El propósito de él, mire que no era ni ser sano, era que lo metieran al agua. Cuando el Señor le preguntó ¿qué quieres? Él dijo que me metan al agua. No era que ser sano, sino que lo metieran al agua. ¿Sabían ustedes, amados hermanos, que hay ocasiones en que la ayuda no sirve porque pedimos la ayuda para lo que no es? A veces pedimos una ayuda equivocada. A veces pedimos una ayuda que estamos pensando que nos va a sacar a flote, pero resulta que estamos necesitando una ayuda distinta, una ayuda diferente. Hace unos 8 años, Dios me permitió viajar a las selvas del Vaupés. Allí estuvimos 11 días y entre esos 11 días logramos estar 4 días internos en las comunidades indígenas. Estuvimos muy cerca del Brasil. Creo que donde llegamos, estábamos a 2 horas en lancha ya al Brasil, estábamos frontera con el Brasil. Y algo que me llamó la atención es, porque yo tenía la concepción del indígena colombiano, que el indígena colombiano cultivaban maíz y que vivía mucho del maíz y bueno, tenía la concepción de que todos los indígenas vivían del maíz, porque muchos mitos y muchas leyendas se deriva del hombre, de los indígenas con el maíz. Y resulta que cuando llego allá, ni saben qué es maíz, ni conocen el maíz, ni la palabra maíz. Nada, no saben qué es el maíz. Entonces, hermano, me pongo a investigar, bueno, ¿y de qué viven? ¿De qué viven? Y resulta que son hombres más de fe que nosotros. Ellos sí son gente de fe de verdad. Para que vea, hermano, que ellos si cazan 10 pescados o 20 o 50 peces, los sacan. Y si son tamaño enorme, si sacan 20 peces, 20 pescados, se los comen todos en una sola comida. Se los comen todos y no guardan
ni siquiera la colita para la noche. Se lo comen todo. Si se sacan sacan anacondas, hermano, enormes, anacondas de 100, 120 kilos, enormes. Y resulta que también la asan y se la comen toda. Pero si lo único que pescaron fue un kilo de peces, pues lógicamente se lo comen todo también. Y así la pasan entre comidas hartas, abundantes, y entre comidas pequeñas y escasas. Así la pasan. Y nunca guardan para el otro día. No están guardando, no están haciendo un almacenaje. Nunca vamos a ver una bodega, no vamos a ver un congelador, una nevera, nada. Y resulta, hermanos, que en cierta etapa el gobierno nacional, en cierto periodo el gobierno nacional quiso ayudarles en la mentalidad de acumular, en la mentalidad de ser granjeros, de ser ganaderos. Y entonces enviaron personal del SENA para que les enseñara a administrar algunas especies menores, como gallinas, como patos, como conejos. Luego que tomaban la enseñanza, el SENA les daba a los animales un plan semilla, como llaman, un plan semilla, para que ellos empezaran a multiplicar esa semilla y luego ellos pudieran subsistir de otra forma, para que no afectaran tanto el ecosistema, porque yo allá me comí sardinitas que tenían escasamente algunas 2 pulgadas. Todo lo que, allá usted no mira colibrís o chupaflores, usted no mira un chulo, un buitre, no mira usted una garza, porque todo lo que corre y vuela lo echan a la cazuela. Entonces el gobierno nacional de ese entonces dijo, vamos a enseñarles a trabajar con especies menores para que aprendan a cuidar el ecosistema, para que frenen esa oleada tan atroz que tienen contra la naturaleza, porque allá, hermano, si quieren comer, hay mucho chontaduro, muchas palmas de chontaduro. Pero tenían la cultura que querían bajar el racimo, entonces le daban hacha a la palmera, le daban hacha a la palma. Y se comían el chontaduro y a esperar 20 o 30 años que creciera otra palma y diera. Entonces, ¿qué hicieron con las especies menores? Recibieron la orientación, les entregaron las especies y entonces hacían invitaciones. Este viernes vamos a esta casa y nos comemos todos sus conejos, y al otro viernes vamos a su casa y nos comemos todos los conejos. Acabaron con los conejos, con las gallinas, y entonces se propusieron que les iban a permitir derribar 2 hectáreas alrededor de cada una de las comunidades, que derribaran 2 hectáreas de monte, de selva, plantaran semillas de pasto y criaran ganado. Entonces les mandaron un plan semilla de ganado, de vacas, de reses. Entonces le mandan 2 vacas y un toro a cada una de las comunidades, 2 vacas y un toro, 3 cabezas. Les mandan para cada una de las comunidades. Cada comunidad está compuesta más o menos entre 60 a 90 personas. ¿Qué hicieron los señores de la selva del Baupés? Hacían un asado con las 3 vacas, invitaban a todas las comunidades más cercanas, y se reunían 500, 800 personas y se comían las 3 vacas y estaban felices hasta cuando se acababa la carne de las 3 vacas. Y luego ahí mismo extendía la invitación a otra comunidad, listo, entonces la otra semana es para nuestra comunidad, hasta que se acabaron todas las vacas de todas las comunidades. Luego vino entonces el desánimo por parte del gobierno nacional, pero ¿dónde quedó los recursos que se destinaron para ayudarles a esas personas? Pasaron algunos 2 periodos más de presidencia y entonces vino luego otra presidencia que hizo un examen
acerca del tema de cómo cuidar el ecosistema dentro de las comunidades indígenas de nuestra nación. Y entonces, ese gobierno dijo, a ellos no hay que darles las especies todavía hasta que no creemos una conciencia en ellos. A ellos lo que hay que enviarles es personas que le den un poco de educación financiera. Vamos a mandarle personas que le den educación para el cuidado del ecosistema. Y después de que ellos tengan una mentalidad ya abierta, cómo cuidar el ecosistema y cómo lograr capitalizar y aprender a depender de algo, entonces vamos a enviarle el plan semilla. Cuando yo fui, ya habían comunidades que estaban cultivando plátano, sacaban plátano a la venta ya a la ciudad, sacaban unas enormes ullamas, sacaban auyama, ya estaban cultivando uyama, ya estaban cultivando plátano, algunas especies nativas que ellos las consumían buscándolas entre la selva, aprendieron a sacarla de la selva y aprendieron a armar huertas con esas especies que ellos tenían que buscar, ahora la estaban sembrando alrededor de la comunidad y estaban tecnificando ya algunas comunidades. Allá yo aprendí, hermano, la realidad de tomar la propia chicha hecha por el molino indígena. Comprendí que era verdad, el mito que yo creía que era mito, que ellos molían con los dientes y que así le daban la chicha a uno. Yo comprobé que era verdad, nada más que no era maíz, sino que era chontaduro. Pero las comunidades que abrazaron la educación, esas comunidades, el gobierno nacional les regaló molinos y ya molían, trituraban las semillas y trituraban ya las frutas con un molino manual, molino Corona. ¿No le parece maravilloso eso, hermano? ¿A qué me refiero con esto? A que el primer gobierno que intentó hacer algo por ellos le dio una ayuda pensando que los iba a ayudar, pero ellos no entendieron que era ayuda, se comieron todo. El gobierno siguiente, o los dos gobiernos que vinieron después, identificaron que no necesitaban ese tipo de ayuda económica, sino una ayuda mental, El paralítico de nuestra historia estaba buscando una ayuda diferente a la que nosotros pensábamos, ¿cierto? Cuando yo le pregunto a ustedes qué tipo de ayuda quería el hombre, la mayoría dijeron ser sano, andar, pero resulta que no quería andar. Él lo que quería era que lo metieran al agua, así saliera mojado y volviera otra vez en la camilla. ¿Me hago entender, hermano? Esto es muy indispensable al momento de usted pedir ayuda. Al momento de usted pedir ayuda, usted debe identificar, ¿realmente necesito lo que voy a pedir? ¿Y realmente voy a aceptar la ayuda que otro me pueda dar? Porque eso es otro factor. A veces no aceptamos la ayuda que alguien nos quiere dar. Un hombre en la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial intervinieron muchísimos países. Más de 40 países intervinieron en la Segunda Guerra Mundial, que fue un periodo de 1937 a 1945. Ahí termina la Guerra Mundial en el 45. Y resulta que uno de los países que no quería entrar en la Segunda Guerra Mundial era Estados Unidos. Estados Unidos había tenido mucha afectación en la Primera Guerra y en la Segunda Guerra él estaba dejando que se acabaran entre ellos allá. Pero resulta que Estados Unidos fue atacado sorpresivamente por Japón. Japón bombardea una base militar importante de Estados Unidos, que era la base de Pearl Harbor. Y entonces Estados Unidos se ve empujado a participar también en la Segunda Guerra Mundial, especialmente atacando a Japón. La historia dice que
en uno de los encuentros entre los estadounidenses y los japoneses. Dice la historia que un estadounidense cristiano, porque fueron reclutados a las malas, a la fuerza, fueron reclutados miles y millones de estadounidenses. Y dice que aquel joven cristiano, huyendo de sus enemigos, corre y se adentra a una cueva. Él se adentra a una cueva y él se cree a salvo, pero de pronto él escucha gritos en la boca de la cueva. Y ustedes saben que una particularidad de la cueva, una cosa es una cueva y otra cosa es una caverna. La particularidad de la caverna es que son túneles y esos túneles conducen a una salida. Tiene de entrada y tiene salida. Eso es una caverna. Pero cuando se habla de cueva, tiene una entrada única y lógicamente salida única. Y él escucha gritos y esos gritos son en idioma japonés. Y él estaba escondido, no quería accionar su arma, pero sabía que si accionaba su arma, así se defendiera, él iba a morir. Y entonces él empieza a orar a Dios y dice: Dios, confunde a mis enemigos japoneses. Señor, hazme invisible, que al de entrar ellos a la cueva no me miren por ningún lado. Señor, hazme invisible ante los ojos de mi enemigo. No permita que yo muera aquí. Empieza a levantar ese clamor desesperado y angustiado, esperando que Dios le hiciera invisible. Entre tanto que él estaba orando y pidiendo a Dios, y él decía: Señor, manda algo grande, que mi tropa llegue en este momento y que mi tropa haga correr a esos japoneses. Que mi tropa me encuentre, que mi tropa se preocupe por mí, que llegue un tanque, que llegue un avión. Señor, mueve cielo y tierra, haz algo a favor de tu hijo. Pero mientras él clamaba, dice que él vio como 1 metro de distancia de la cara de él, empezó a bajar una araña colgando de su hilo. Empezó a bajar la araña dio hasta el piso, luego se sube por el mismo hilo y empieza a tejer un hilo horizontal. Tiene un hilo horizontal, luego uno diagonal y luego otro diagonal, hace un pentágono, luego un octágono, luego empieza y rápidamente esa araña empieza y teje una enorme telaraña en toda la boca de la cueva. Y él decía: Señor, estoy pidiendo algo grande y una inútil y débil araña está aquí tejiendo su telaraña despreocupada mientras yo clamo a ti. Señor, manda algo. Y empezó a escuchar los gritos más cerca de los japoneses. Él se queda quieto mientras que la araña seguía cubriendo y dándole una densidad, un espesor fuerte a esa telaraña. Después de que tejió la telaraña tapando toda la boca, luego hace otras más pequeñas a los lados y da un aspecto de una telaraña de varias semanas. De pronto, cuando llegan los japoneses allí buscando, se para un grupo de 4 hombres y el uno le decía al otro: entra tú primero. Y el otro decía: no, aquí no está, porque mira esa telaraña que está allí tan grande. Si alguien hubiera entrado, hubiese roto la telaraña. Aquí no ha entrado personas por semanas, por meses. Él no pudo estar por acá, mira esa telaraña. Y dice que arrancaron a buscarle por otro lado. Mire el tipo, hermano, el tipo de ayuda que Dios le envió a este hombre. Él estaba pidiendo tanques, aviones, misiles, morteros, pero el Señor, para salvarlo, dijo: no necesito mover artillería pesada, necesito solamente el trabajo de una pequeña araña. ¿Cuántos alabamos el nombre de Dios? Su ayuda puede ser lo más insignificante y mínimo que usted puede estar pensando, amado hermano. Y usted puede estarse ahogando en un mar de ansiedad, porque en su concepción es muy enorme y grande lo que usted necesita.
Quiero hablarle, hermano, del estanque de Betesda para que entremos en contexto. Quiero hablarles de ese estanque que fue construido. La historia dice que lo construyó el rey Ezequías. ¿Quién construyó el estanque? El rey Ezequías. El rey Ezequías fue un rey de los buenos, de los poquitos buenos que existió en Israel. La Biblia dice que la corona se alternaba por reyes malos y reyes buenos, pero fueron más los malos que los buenos. Todos ellos tenían un personaje en referencia. ¿Quién era? David. David ha sido el rey, el monarca, ha sido el mandatario israelita con más presunción entre ellos. O sea, el rey más preeminente. Todos los reyes de Israel y de Judá tenían como precedente David. Por eso la Biblia dice, hizo lo bueno como David su padre, o no hizo lo bueno como David. David ha sido el rey más prominente de Israel. De hecho, la bandera de Israel tiene una estrella que se le llama ¿cómo? La estrella de David. Una estrella que tiene 12 círculos cerrados. No digo que tiene 12 puntas, tiene 6, pero en la parte de abajo tiene otras 6. Tiene 12 círculos cerrados, 12 ángulos cerrados, y cada ángulo cerrado significa una de las tribus de Israel. Mírala, por acá está, la última de acá de la pared. Ahí está la bandera. Está la bandera de Israel. Esa estrella que está ahí se dice que es la estrella de David. Muchas monedas de la era de los monarcas, muchas monedas tenían esa estrella. Por eso usan la estrella, porque la moneda de la época de los monarcas tenía esa estrella. De ahí que adoptan la estrella para colocarla en la bandera de Israel. Entonces, este Josafat era descendiente de David. Dice la Biblia que fue uno de los poquitos que hizo lo bueno como David, su padre. Una de las cosas que hizo que trascendiera el nombre de Ezequías fue los acueductos para Jerusalén. Los acueductos. ¿Dónde está eso, pastor? En la Biblia, amado hermano. Si quiere, miremos para que usted corrobore la historia. Levante su mano y adore al Señor. Y a su nombre. Segundo de Reyes, capítulo 20. Segundo de Reyes, capítulo 20. Una recomendación les hago, hermanos, abro un paréntesis, cuando usted cite los libros del Antiguo Testamento, nunca diga Segunda de Reyes, ni Segunda de Crónicas, ni Segunda de Samuel, porque no es una libra, es un libro. No es femenino, es masculino. El Antiguo Testamento son libros. En el Nuevo Testamento sí casa la palabra primera y segunda. Primera y segunda. Cuando diga, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, segunda de Timoteo, también está mal dicho. Ni segunda de Corintios, está mal dicho. Segunda a los Corintios, segunda a Timoteo. Si usted quiere decir segunda carta de Pablo a Timoteo, es correcto. O segunda a, porque no escribió esa carta a Timoteo, ni la escribieron los Corintios, fue Pablo a Corintios. Bueno, cierro el paréntesis. Segundo de Reyes, capítulo 20. Resume la historia de la vida de Ezequías. Bueno es el Señor para siempre. Segundo de Reyes 20, versículo 20. Segundo de Reyes 20 dice: los demás hechos de Ezequías, todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Ezequías con su padre y reinó en su lugar Manasés su hijo. Mire, aquí nos habla que era un hombre de arquitectura, un hombre que hizo un gran acueducto y metió las aguas, ¿a dónde? A la ciudad. ¿Por qué metió las aguas a la ciudad? ¿Por qué hizo un acueducto y que la ciudad tuviera buen agua?
porque había un rey que se llamaba Senaquerib, era el rey del imperio asirio, y este rey tenía la costumbre de rodear las ciudades y de bloquear el suministro de agua a las ciudades. Las ciudades para ese entonces, la gran mayoría de las ciudades del tiempo del Antiguo Testamento, entraban el agua al lomo de burro, al lomo de camello o al lomo de las personas. Ezequías se preocupó e hizo dos grandes estanques, el estanque de Siloé y hace un segundo estanque que era el estanque de Betesda. Eso pasó 716 años antes de Cristo. Voy a contarles un poco de historia. Lo que voy a contarles ya es historia. Esto que estoy hablando les está en la Biblia. Está en la Biblia. Pero voy a contarles un poquito de historia del estanque de Betesda, porque tiene muchísima historia. ¿Sabían que hasta el día de hoy existe el estanque de Betesda? Es uno de los lugares de más peregrinación en el mundo antiguo. Millones de personas anualmente visitan el estanque de Betesda. Hoy día existe y al lado construyeron una iglesia que se llama la iglesia de Santana. Es un lugar icónico para el pueblo judío. Entonces dice la Biblia que Ezequías condujo el agua hasta Jerusalén en un estanque. El estanque de Betesda es un estanque extremadamente grande. ¿Sabe que tiene 13 metros de profundidad? Un tanque de 13 metros de profundidad. Puede ser muchísimo, 2, 3 veces más grande que este templo. Millones de litros cúbicos de agua. En el tiempo del rey Ezequías lo utilizaron para reservorio de la ciudad, de manera que si los invasores cercaban la ciudad tenían suministro de agua para muchos meses. Ese fue el propósito inicial del estanque de Betesda. La historia dice 200 años, o sea, ya habían pasado 600 años en el tiempo de las conquistas griegas, en el periodo intertestamentario. Está donde digo yo que le voy a hablar de historia. En el periodo intertestamentario, 200 años antes de Cristo, los señores conquistadores griegos invaden toda aquella tierra y luego, para ese tiempo, algunos que llegan a Jerusalén le cambian el uso a esos estanques. Ya no era el reservorio de agua natural de consumo, sino que ahora eran piscinas para la adoración del dios Esculapio. El dios Esculapio era el dios de la medicina de los griegos, el dios de la sanación, el dios de la curación, que se identificaba con una daga, un cuchillo largo y una serpiente enrollada. ¿Han visto ustedes que en los hospitales aparece ese símbolo? ¿Ustedes alguna vez no se han preguntado por qué la salud está representada con un cuchillo y una serpiente enrollada? La mayoría de ambulancias tienen ese símbolo, los hospitales. Sí, todo lo que es el sistema de salud. Porque ese símbolo es como dicen los santanderianos, es muy anticorio. Por decir antiguo, dicen anticorio. Pero es muy antiguo, antiguísimo, data de muchos siglos antes de Cristo. Adoraban a un dios que creían que era el dios de la medicina, le llamaban Esculapio. Entonces, durante más de 200 años, esas piscinas del estanque de Betesda fueron utilizadas para llevar enfermos y adorar al dios de la medicina griego, el dios Esculapio. Cuando llegan los romanos, invaden Jerusalén, muchos de los ritos paganos continuaron en Jerusalén. Y muchas creencias quedaron arraigadas también ahí. Nótese, hermano, que dice la Biblia que la creencia de ellos era que un ángel descendía de año en año. La palabra de tiempo en tiempo se figura como de año en año. Descendía allí. Pero oiga esto, no dice la Biblia, ni en el original escrito, ni en las traducciones modernas, ninguna dice
que un ángel de Dios descendía allí. No habla de que era un ángel de Dios. Era una tradición que se venía viendo de siglos atrás, de año en año. Nótese que este hombre hacía 38 años estaba viniendo allí, porque hacía más de 200 años tenían esa tradición, más de 200 años. Se tenía una semana en particular, por eso dice que de año en año, porque no todo el tiempo visitaba la gente allí eso. Era una tradición como ser aquí en Colombia la Semana Santa. Habían peregrinajes de muchas partes y de muchos países que iban a Jerusalén a estar pendientes del famoso mover del agua. Es más, la historia dice que había muchas confrontaciones, que llegaron a haber muertos. Porque imagínense, hermanos, que era un estanque enorme, pero que solamente, supuestamente, en la tradición de ellos, solamente había cupo para uno. Solo para uno. Y dice la Biblia, yacía una gran multitud. Una gran multitud. No dice que iban 10 o 20. Era una gran multitud. Y aquí es donde vamos a conocer, hermano, aquí es donde vamos a conocer la falsedad de este mito. Este mito es falso, era una tradición que tenían pagana, nada de que el Señor sanara a través de un movimiento de un agua. Era un mito falso, hermano. Aquí es donde vamos a conocer. ¿Por qué? Porque se habla de una misericordia limitada. De entre 5, 7 u 8,000 personas que llegan, el mito decía, la misericordia es solo para uno, solo para uno. Sabemos y entendemos que la misericordia de Dios es ilimitada. Que la misericordia de Dios es enorme. Tan enorme que la Biblia dice que en 3 años de ministerio de Cristo se hicieron tantos milagros que el capítulo 21 de Juan dice que si todos los milagros se hubiesen escrito, no hubiesen cabido los libros en el mundo. En el tiempo de ellos, ya les he hablado, ¿no? En el tiempo de ellos, hasta cuando el escritor puntualizó eso. En 3 años se hicieron tantos milagros, muchísimos, miles, tal vez hasta millones de milagros. Entonces el mito, la tradición que tenían ellos era que la misericordia de Esculapio solamente se extendería a uno nada más. Ahora, los historiadores dicen que cuando el agua empezaba a moverse, no era por la ayuda espiritual de alguien, sino que empezaban las épocas de lluvia en la parte alta y el antiguo acueducto empezaba a verter agua. Y entonces empezaba a moverse. La gente esperaba durante esos días, se sentaban a esperar, y cuando empezaba a removerse el agua, porque empezaba a bajar agua por el canal, entonces dice que todo el mundo se abalanzaba y decía, es ahora, llegó el ángel, cayó el ángel. Y dice que muchos morían pisados por la turba de gente que se tiraba al agua. Finalmente todos salían culpándose, por su culpa no fui sano porque usted me metió zancadilla. Y tenían que irse frustrados para las casas. Hermanos, ¿soy claro hasta aquí? Trato de que esto sea lo más didáctico para que entendamos y no vaya luego a preguntar, hermano, ¿y cómo es que el Señor se presentaba en una fuente? No, ya hablamos que la Biblia no dice que era ángel de Dios. No está diciendo que era Dios. No está diciendo, era una tradición que llevaba más de 200 años rondando allí. Ahora, en el tiempo de Cristo, algunos historiadores dicen que el estanque de Betesda era utilizado para lavar ovejas que luego la llevarían a los sacrificios. Se dice eso. Por eso dice la historia allí que esto era cerca de la puerta de las ovejas. Mire, dice, hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, cerca de la puerta de las ovejas.
Jerusalén tenía 12 puertas y una de esas puertas se llamaba la puerta de las ovejas. Era por donde entraban las ovejas que llevarían al sacrificio para adorar a Dios en el templo. En esa puerta habían levitas que miraban las ovejas y diagnosticaban si la oveja estaba apta para el sacrificio o no. Acuérdese que las ovejas no podían ser sacrificadas como la gente pretendía, sino que tenía que tener un estándar. ¿Cuál era el estándar para las ovejas de sacrificio? Que fueran ovejas de un año, que fueran de sexo masculino, que fueran macho y que no tuvieran defecto. Sanas, perfectas. ¿Sabían ustedes, hermano, que en el tiempo de Cristo había una banda armada que se apostaban en los caminos, y cuando la gente iba con el cordero a sacrificarlo, la banda armada salía, le golpeaba al animal, le magullaba o le cortaba una oreja, o muchas veces le robaban el cordero? Y entonces la gente decía: pero ya estamos entrando a Jerusalén, no podemos devolvernos 20, 30 días. Tenemos que continuar y tenemos que comprar unos corderos perfectos. ¿Y saben cuál era la única parte donde encontraban el cordero perfecto? En el templo de Jerusalén, en el templo. Pero, hermano, más que en el templo, piensen ustedes quiénes eran los patrocinadores de las bandas armadas que robaban corderos los sacerdotes. Por eso Jesús los descubre públicamente y dice: mi casa es casa de oración y ustedes la han vuelto guarida de ladrones. Por eso esa frase, hermano, por eso la frase de Cristo. Por eso los identifica como ladrones. Cristo le quiso decir: ustedes están robando al pueblo. Ustedes roban los corderos de camino y luego se los venden a mayor precio. Era un negocio redondo, hermano, muy redondo. ¿Sabían que más de 2 millones, la historia dice que más de 2 millones de judíos se reunían de diferentes partes del mundo para adorar a Dios en el templo, y todo el que iba a adorar a Dios llevaba un cordero macho, sano, sin defecto? Imagínense cómo sería la crianza de corderos para vender al menos 500,000 por temporada. Era un negocio bueno, hermano Néstor. Negocio bueno, hermano Chucho. Vendiendo un lotecito de 500,000 corderos por año. Y apenas les daba el tiempo de año, porque tenía que ser de un año de edad. Es decir, pasaba esa Pascua y de inmediato empezaban a criar el otro lote para el próximo año. Y Cristo los identifica y les dice: guarida de ladrones. Y les volca las mesas, le da una patada a las mesas de monedas, tuerce un látigo, dice que torció un látigo. Yo me imagino que torció 3 cuerdas, y cada juetazo, uno por el Padre, otro por el Hijo y otro por el Espíritu Santo. Dice que estaba cerca de la puerta de las ovejas. En el tiempo de Cristo utilizaban el estanque de Betesda también para lavatorio de aquellos animales que llegaban también a veces percudidos o llenos de polvo, llenos de tierra. Antes de llevarlo al sacrificio, iban y lavaban a esos animales ahí. Imaginémonos, hermano, un estanque casi seco, donde lavaban miles de ovejas, y sin embargo los enfermos llegaban a tirarse en esa agua revolcada también. Todo eso pasaba en el lago de Betesda, hermano. Ahora dice que tenía 5 pórticos. El número 5 es muy significativo en la Biblia. 5 pórticos, es decir, que era un pentágono. Pentágono es una figura geométrica que tiene 5 lados. El estanque es en forma de pentágono. Cada uno de los lados tiene una salida diferente. Entonces, el número 5, aquí el 5 representa la ley, los 5 libros de la Torá, los 5 libros de la ley. Está representando la rigidez de la vida espiritual antes de que Cristo viniera.
llega a ese lugar de la ley, llega Jesús, el representante innato de la gracia, del amor, del perdón de Dios. La flexibilidad, oiga esto, Cristo no es la terminación de la ley. Cristo es la flexibilidad de la ley. Es cumplir la ley, pero bajo unos parámetros que el hombre lo puede cumplir. ¿Soy claro? Levante su mano y adore a Dios. Al Señor le llamó la atención aquel hombre que hacía 38 años estaba allí. El Señor le pregunta a este hombre y le dice: ¿qué quieres? ¿Qué estás esperando? Que alguien me entre al agua, Señor, porque es que cada vez que quiero entrar no hay quien me entre allí. Amado hermano, ayer compartíamos este mensaje con los jóvenes que estuvieron. Sentí la necesidad de compartir esto que estamos hablando. Hoy lo estoy ampliando un poquito más. Ayer lo hicimos más de forma psicológica, pero hoy lo estamos ampliando ya de forma más argumentativa. ¿Por qué no has entrado? ¿Por qué estás afuera? Nótese lo que el hombre dice. Es que la culpa es de las otras personas que no me han entrado. Es que otro no ha querido. Es que otro no ha hecho el esfuerzo de meterme. Hermanos, ¿saben ustedes que existe 3 clases de culpabilidad? Hay 3 clases de culpabilidad. Los que están apuntando, por favor tomen nota, hermano. Es muy importante que usted identifique los rangos de culpabilidad que existen. Usted puede estar ahí en uno de esos. La primera culpabilidad es la culpabilidad propia, la culpabilidad interna. Es cuando la persona se remuerde y la persona dice: estoy así por mi culpa. Estoy así porque yo elegí esta vida. Estoy así porque me aconsejaron, pero sin embargo metí la cabeza. Estoy así porque yo tomé la determinación, como dijo una muchacha en una ocasión: me caso con ese muchacho, sea de Dios o sea del diablo. Váyame bien o váyame mal. Entonces, la primera culpabilidad es la interna, es la personal. La segunda culpabilidad es cuando la persona dirige el problema a los que lo rodean, a los más cercanos. Es que papá me hizo casar. No fue ella, sino que fue el papá. No es que fue mamá que me hizo casar. Qué bonito. No fue él que se casó, sino que fue la mamá. Es que el pastor me aconsejó eso y como yo le puse una señal a Dios: Señor, lo que tu siervo me diga, eso hago. Qué bonito. O sea, el pastor tiene en las manos la vida de esa persona y el futuro también. Una culpabilidad, la segunda culpabilidad se llama la culpabilidad cercana, que es la culpabilidad del que está más cercano, papá, mamá, hermanos, y en este caso puede ser un líder religioso también. Pero viene una culpabilidad terciaria, y esta culpabilidad terciaria es la culpabilidad de la sociedad que me rodea. Es que yo no he podido crecer espiritualmente, pastor, porque vivo en el barrio más podrido, más picho de la ciudad. Es que si yo viviera en un extracto 6, si yo viviera en medio de un conjunto cerrado, donde todas las personas fueran educadas, donde no pusieran música a alto volumen, donde no se sintiera el olor a marihuana, y comienzan a hablar culpando a una sociedad que los rodea. Eso se llama una culpabilidad terciaria. Culpan la sociedad. Hasta hace años anteriores, el siglo anterior, existió un filósofo francés que se llamaba Voltaire Paladines Polo, y Voltaire tenía una frase insigne para él que era: el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. ¿Cómo les parece? El hombre nace bueno, pero es la sociedad que lo corrompe.
Ah, qué bonito. O sea, él nunca tomó la decisión de fumar marihuana, de ser un matón, de ser un atracador. Él no tomó la decisión. Y sabe, amado hermano, tristemente, se lo digo, tristemente, la justicia penal de Colombia ha adentrado en una culpabilidad terciaria, lastimosamente. Toman a un matón, toman a un sicario, toman a un psicópata, como el psicópata más buscado que tenía Colombia, el psicópata en serie más grande de Colombia, Luis Alfredo Garavito, que había violado, matado y desmembrado a más de 200 niños. Y luego le hacen un examen de conciencia donde participan varios psicólogos, donde participan psiquiatras, donde participan parapsicólogos y todos mirando el nivel de conciencia que Garavito tenía. Y entra uno, sale con su diagnóstico y el segundo y el tercero y el tercero y el tercero. Sale uno de ellos, un psiquiatra, y sale pálido de allí. Dice, mi diagnóstico es que el señor Luis Alfredo Garavito, le conocían como el monstruo de Génova, mi diagnóstico es que el señor Garavito tiene el mismo cargo de conciencia que tiene una persona cuando pela una mandarina. Imagínese usted lo que puede sentir el cargo de conciencia de una persona pelando una mandarina. Así estaba la conciencia de Garavito. Pero sabe que muchos le diagnosticaron que tenía una falta de crianza afectiva. No es que él es así, él es malo y él es psicópata y violó y mató y desmembró a más de 200 niños porque no tuvo una niñez afectiva. A muchos en Colombia les han dado indulto, le quitan las penas, le rebajan más de la mitad del tiempo porque entran en una culpabilidad terciaria. Ese es un sicario, es un matón, ese puso esa bomba porque sencillamente es que no tuvo juguetes cuando niño y entonces ahora de viejo juega volando locales, juega con granadas, juega con bombas. Como él no tuvo eso cuando niño, entonces la sociedad lo afectó y no hay que culparlo. Eso, amado hermano, nos priva de algún día corregir nuestros errores. Es muy triste que hayan personas que siempre se escuden detrás de otro para incumplir sus faltas, para encubrir sus errores. Es que ese marido que me tocó, esa mujer que me tocó. Desde el tiempo de Adán, ese tema de las culpabilidades vienen tirándoselo a otra persona. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué has hecho, Adán? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Señor, la mujer que tú me diste. Ella fue. Ella me dio a comer del fruto prohibido. ¿Sabían, hermanos, que el pecado, el nivel de pecado de Adán y Eva, ese nivel está figurado de forma distinta? Eva pecó contra Adán, pero Adán pecó contra Dios. El que recibió el mandato de no comerse la fruta fue Adán. Y Adán le contó a Eva, Eva, mi amor, mi hija, mi turrunguistunguis, como la haya llamado, nunca vayas a comer de esa fruta, no, nunca, por más jugosa, por más linda, por más radiante que la veas, para eso tienes bananos, tienes papayas, tienes patillas, pero esa no, de esa no. Y Eva, cuando Eva peca, Eva desobedece al marido, porque el marido era el que había recibido directamente la orden de Dios, no tocaréis ese árbol. Él lo transmite a ella, de modo que cuando ella come, ella no recibe toda la porción del pecado y de las consecuencias de la desobediencia. Ella no lo recibe, ella no siente nada, ella dice, por eso ella le dice a Adán, al marido, le dice, mira, no pasó nada, comí, no pasó nada, porque ella no estaba desobedeciendo a Dios, estaba desobedeciendo al marido. Mira, no me pasó nada, aquí estoy. Pero
Usted lee la Biblia y dice que cuando Adán muerde, cuando Adán come, dice que al instante sus ojos fueron abiertos, la dimensión, la dimensión de la inocencia ahora se traslada a la dimensión de la conciencia. Y viene pecado, viene dolor, viene juicio sobre ellos. Y desde ese entonces las culpabilidades, las escalas de culpabilidades son tiradas y lanzadas a otro. Adán, ¿qué hiciste? ¿Dónde estás? ¿Por qué andas diciendo que estás sin ropa? Señor, es que la mujer que me diste, ella me dio a comer. Eva, ¿qué hiciste con tu marido? ¿Por qué le diste a comer? Señor, la serpiente que tú creaste me dio. O sea que el malo fue Dios, por haber hecho la mujer y por haber hecho la culebra. Pero Adán no, Adán quedó sano, Adán quedó bien. Tremendo, hermano. Y nótese que les nace un primer hijo que se llamaba ¿cómo? Caín. Nace un primer hijo que se llamaba Caín, y este Caín adopta esa misma postura, la postura de culpabilidad segunda y tercera. Caín, ¿dónde está tu hermano? Pregunta a Dios, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo la niñera de mi hermano para andar cuidándolo? No sé dónde está mi hermano. Hermanos, existe una palabra, y es la palabra más difícil para que el ser humano pronuncie. Existe una palabra que es la más difícil de que salga de nuestros labios, y es yo lo hice. Yo lo hice. Es la palabra más difícil que el ser humano puede aprender a afrontar. Yo lo hice. Siempre vamos a escuchar, es que el ambiente me empujó a eso. Es que yo no tuve nada cuando era niño. Es que lo hice porque me obligaron, porque me tocó, porque si no decía esa mentira, entonces no me iban a dar el crédito, no me iban a hacer esto, no. Pero cuando decimos yo lo hice, cuando una persona dice yo lo hice, referente a la comunión con Dios, es ahí donde hay algo que se llama perdón. Perdón. El perdón de Dios va anclado a la confesión en primer grado, a la culpabilidad en primer grado. Usted no va a decir, Señor, perdóname mi pecado, Señor, porque tú sabes que mamá era así, que papá era así. No, el perdón de Dios se ancla a la vida de uno cuando hay una confesión, cuando ese rango de culpabilidad es en primer grado. Como dice el credo católico, por mi culpa y por mi grandísima culpa. Ahí no hay nadie más. No hay nadie más. Referente al perdón de Dios, no puede usted incluir a ninguno más. Es su relación directa con el Creador. Levante su mano y adore a Dios. Responde el paralítico, Señor, yo estoy esperando que se mueva esto, que se mueva este estanque. Estoy esperando un movimiento poderoso. ¿No le ha pasado que usted ha venido a veces al culto y ha traído una expectativa? Ojalá que esta mañana el templo se mueva, que ese templo se estremezca, que la alabanza eche humo, eche candela del fuego del poder de Dios. Que ese pastor hoy hable en lenguas, ministre, profetice, que ese pastor, mejor dicho, no se vuelva un no sé qué, en una llama de candela ahí. Pero resultó que ese día el culto estuvo plano, el culto estuvo básico. Ese día los hermanos de la alabanza se perdieron porque una salió cantando otra estrofa, el pianista se le apagó el piano y no pudo reconectarlo. El baterista se le dañó los audífonos y entonces estaba tocando a descorde. De pronto el pastor fue a predicar y se le quedó el bosquejo en la casa y entonces está improvisando qué decirle a la gente. El que dirigió estaba perdido con todo ese desorden, estaba perdido. Y esa persona que vino al culto deseando el movimiento esa mañana, al no ver el movimiento, ¿cómo se devolvió para la casa? Frustrado, triste, aburrido, decepcionado.
¿Cómo te fue, mi amor, hoy en el culto? Y apenas dicen, pues bien. Lo mismo de siempre. ¿Y de qué predicó el pastor? No, cuando Moisés metió los animales al arca. Porque llevó una expectativa de algo físico. Llevó la expectativa de que algo tenía que pasar y no pasó. Hace un poco más de 24 años, en una de mis primeras confraternidades, yo oía orar a una persona que estaba al lado mío, era un varón tal vez de algunos 50 años. Yo lo oía orar y siempre se me quedó esa oración de este varón. Porque este varón oraba con mucha intensidad. Recuerdo que fue en el municipio de Obo, como a las 5 de la tarde, en un calor intenso. Y yo escuchaba a ese varón que estaba al lado, yo estaba aprendiendo apenas a orar. Y este hombre le oraba a Dios y le decía, Dios, necesito que hoy, que no pase de hoy, Señor, que no pase de hoy la respuesta que te estoy pidiendo. No interesa, Dios, si me pones a lamber el piso del templo. No importa, Dios, si me mandas de rastra al altar. No importa, Dios, si a través del micrófono la persona que vas a usar me saque los cueros al sol delante de todos. Estoy dispuesto a soportar la vergüenza, vida y por haber, pero Señor, necesito que hoy, y golpeaba la silla como en un reclamo, Señor, necesito que hoy, Dios mío, me des la respuesta que te estoy pidiendo. Yo decía dentro de mí, Señor Dios mío, ¿cómo será el culto de esta noche? Porque si estás escuchando a este hombre, ¿cómo será de terrible? Yo me erizaba porque yo estaba muy nuevo y yo me erizaba, hermano. Yo me erizaba escuchándolo, cómo él oraba, decidido hasta lamber el piso, decidido a venirse de rastra enrollado, decidido a que Dios le sacara los trapitos al sol, cuanto era y cuanto sabía de él a través de un micrófono. Pero sabe, hermano, que fue un culto plano, un culto de confraternidad plano. Los músicos cantaron normal, el que dirigió normal. Luego el que predicó fue un pastor nuevo. No hubo mucha desenvolvencia en el mensaje. Hizo la invitación al altar, pasaron algunos 10 personas. Luego hizo la invitación al arrepentimiento, no pasó ninguno. Y luego yo pienso, ¿cómo se iría el hermano que oraba de esa manera? ¿Cómo se iría para la casa? Él que le había dicho, necesito que sea hoy, y en este culto lo necesito ya. ¿Cómo se iría? Pregúntense ustedes cómo se iría para la casa esa persona. Triste, ¿cierto? Tal vez sería triste, frustrado, otro día más. Y tal vez si había puesto un plazo para seguir el evangelio, pues tal vez ahí sería el fin de la carrera espiritual del hombre. Porque era un mover físico. Todavía en nuestras iglesias tenemos personas así, poniendo metas físicas. Es que si Dios hace esto, es que si Dios hiciera lo otro. Me voy al Congreso Mundial porque yo sé que allá sí va a pasar algo. Pero resulta que fue y todo el culto la pasaron pasando al uno y al otro a saludar y ni siquiera hicieron culto. ¿Cómo llegó usted del Congreso Mundial, hermano? Pase y testifique. Oh, pues hermano, muy bonito. Y lo más bonito del Congreso Mundial fue las bandejas de mariscos que me comí allá. Me fue muy bien. Figúrese que en esos 5 días me regalaron 5 banderas de 5 países diferentes. Eso pasa cuando traemos expectativas humanas. Cuando la expectativa no es que Dios me hable, que Dios me instruya, sino que Dios haga algo físico, algo con el templo, algo con mi salud, como si el culto fuera la varita mágica de yo cambiar todo en un solo momento. ¿Cuánto quisiéramos, hermano, que un culto como estos se transformara en la varita mágica? ¡Pum! Salgo de aquí y voy a encontrar mi familia toda totalmente convertida y de rodillas orando a Dios.
salgo de aquí y ¡pum! La sorpresa es que prendo el celular y del banco donde debo tantos millones me mandaron un mensaje: señor, acérquese por un paz y salvo porque su deuda está pagada. ¿Cuánto quisiéramos? ¿Cuánto quisiéramos que eso pasara? Quisiéramos que eso pasara, pero a veces Dios dice: no va a pasar de esa manera, porque para que tu deuda sea pagada necesito que te levantes a las 5 de la mañana. Necesito que dejes de estar tragando hamburguesas por todos lados y aprendas a ahorrar. A veces el milagro que estamos pidiendo no se va a tornar como el paralítico: quiero meterme ya, pum, salir corriendo. A veces el milagro que estamos necesitando, Dios lo hace coyuntural. Coyuntural quiere decir, usa ciertos elementos para que pasen otros. Los discípulos estaban asustados porque tocaba pagar el impuesto del templo. Vinieron: Señor, nos están cobrando el impuesto, nos dicen que si no pagamos, entonces nos van a cobrar mora, que nos van a reportar a centrales de riesgo si no pagamos hoy. Hoy se vence la factura, Señor. Y entonces el Señor pudo haber hecho el que metiera la mano en la manga y haber sacado allí la plata. Ten, Pedro, no te preocupes, Pedrito. ¿Pero qué le dijo? Pedrito, yo sé que tú guardas la espada por allá escondida y los anzuelos. Mire que no mandó a otro, sino mandó a Pedro. Y bíblicamente, cuando el Señor resucitó, cuando el Señor fue crucificado, y antes de resucitar, llegaron los 3 días, y dice la Biblia que Pedro invitó a la gente: el Señor ya no resucitó, caminémonos otra vez a pescar, volvámonos a la vida antigua. Y dice que Pedro tenía los anzuelos y las mallas por ahí guardaditas. Y no mandó a ninguno de los apóstoles, sino que mandó a Pedro, queriéndole decir: Pedro, yo sé que tú guardas por allí las mallas, yo sé que tú guardas todavía los anzuelos. Y el milagro se hizo coyuntural cuando le dijo: Pedro, tranquilo, vamos a pagar el impuesto, pero ve al mar, tira el anzuelo y el primer pez que saques vas a abrirle la boca y dentro está la moneda, ve y paga. Mire cómo se hizo coyuntural. Apareció la plata, pero hubo que trabajarla. Entonces nos pasa lo del paralítico. Queremos es que esto sea la varita mágica que nos cambie la vida al instante. Pero la ayuda de Dios puede venir de otra manera. La ayuda de Dios va a llegar, amado hermano, pero no en las condiciones que le estamos poniendo a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y a su nombre. La ayuda para este hombre llegó de otra forma diferente. El Señor le dijo: tranquilo, intenta pararte y échate la cama al hombro. El Señor tenía que aparecer en Betesda para cortar la tradición, para cortar el mito de que era un ángel y de que el agua se movía allí. ¿Sabe que después de esto muchos arrancaron detrás del Señor también? Después de ese milagro muchos arrancaron, y la historia básica, la historia secular dice que ese estanque después de Cristo perdió el mito, perdió la leyenda, porque ya se dieron cuenta que un hombre que hacía 38 años no había sido sano, pero llegó un personaje llamado Jesús de Nazaret y le dijo: toma tu lecho, póntelo en los hombros y sal del estanque. Y se fue quebrando el mito, amado hermano, y miles de esos que bajaban al estanque siguieron a Cristo y fueron sanos. Dígnese a estar sobre sus pies, amado hermano. No sé, tal vez usted lleve mucho tiempo pidiendo ayuda de Dios. Tal vez está pidiendo la ayuda económica, ayuda de sabiduría, ayuda en el hogar, ayuda física. Una mujer le pedía ayuda al Señor, pero antes de pedirle ayuda al Señor, había pedido ayuda a todos los médicos, 12 años enferma, y había gastado todo cuanto tenía. No sé, amigo, cuánto tiempo esté buscando una ayuda en su mal. Hoy le presento a Cristo Jesús como opción para el problema que usted tiene. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirle: Señor, necesito esa ayuda divina tuya. Solo tú, Dios, puede ayudarme en esta situación. Pero no busque culpables en lo que le está pasando. No busque culpables en la situación que usted está envuelta o envuelto hoy.
Si usted reconoce que hay un grado de culpabilidad primario interno suyo, es muy posible que Dios pueda intervenir para ayudarle. Amado hermano, hoy presenta tu vida, presenta la situación de la cual tú quieres que Dios te ayude. Presenta esa situación, no sé si es tu hogar, presenta a la persona que te está haciendo doler el corazón. Presenta a esa persona, dile: Señor, solo tú puedes